Continuamos con el desarrollo de este programa y recibimos formalmente al diputado Elías Báez del Partido Revolucionario Mayoritario, también le dicen, pero le dicen moderno, PRM. Saludos, líder, bienvenido. Buen día, Salvador Holguín, un placer para mí estar aquí en tu tan visto programa a nivel nacional e internacional. Así es. Nos motiva a invitarte al programa porque nos mandaste precisamente ayer una interpelación, si se quiere, y nos llamó poderosamente la atención por de quién se trata. Y me gustaría que sea usted mismo que le revele al país y al mundo que le está viendo a quién a partir de este momento usted ha decidido interpelar y el por qué. Bien, buenos días país, buenos días nuevamente al periodista Salvador Holguín. Fíjate, nosotros siendo un ente responsable y digamos haciendo uso del mandato que nos dio el pueblo, que nos eligió, nosotros hemos visto que en el país se está violando la Constitución y las leyes. Quien está llamado a cumplirla son principalmente nosotros, las autoridades que somos electas, y principalmente cuando tomamos posesión en el cargo, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Así es. El presidente de la República, quien jura frente a la Asamblea Nacional, es uno de los que primero jura cumplir la Constitución y las leyes. Pero ¿qué está pasando? Que la Constitución establece que el Poder Judicial tiene autonomía presupuestaria. La ley 194-04, que modifica la ley 46-07, le da autonomía presupuestaria al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia y a la Cámara de Cuentas. El presidente de la República, cuando va a elaborar el presupuesto nacional, hace caso omiso y viola la Constitución. El actual presidente de la República, el presidente Danilo Medina Sánchez, no, pero eso es grave, viola la Constitución y las partidas que le tocan a esos órganos constitucionales, él le da menos. ¿Con qué intención entiende usted que es? La intención es que si se recauda una gran cantidad de dinero, él coge la mayor parte para su gobierno y le da la migaja a los órganos constitucionales que establece la Constitución y las leyes. Okay. ¿Qué hace el presidente con ese dinero? Que se lo toma todo. Paga favores políticos a empresarios, a políticos, le da nombramiento ganando mucho dinero, incluso sin trabajar, como una actual diputada que está ahora mismo haciendo eso, y hace obras a su antojo como teleférico, como metro, como plantas a carbón, que quizás son necesarias para el pueblo, pero él debe hacerlas con el presupuesto que le toca, no con el presupuesto que le toca a los demás órganos. Entonces está violando la Constitución. Y por eso nosotros hemos decidido, de una manera responsable, esperando que el pueblo nos respalde en esto, porque esto no es cuestión de Elías Báez, esto es una cuestión de que el pueblo debe empoderarse, porque aquí hay que cumplir las leyes. Salvador, mira, después que yo llegué al Congreso he visto que nosotros no tenemos que hacer más leyes. Nosotros tenemos que cerrar el Congreso Nacional haciendo leyes. Eso dije hace mucho tiempo. Y irnos para las calles a decir en todos los ministerios y las direcciones del gobierno, a preguntarle a esos ministros y directores, usted no está cumpliendo esa ley, venga, vamos a cumplirla. Y someter a todo el que no cumpla la ley. Aquí no hay que hacer más leyes, señor. Con la que tenemos es suficiente. Si sí, se garantiza la aplicación, el país funciona excelentemente. Funciona. El problema es que no se... Por ejemplo, aquí se habla de que la justicia está mal. Pero lógicamente, si el presidente le coge el dinero que le toca a la justicia no puede desarrollarse y hacer un buen trabajo. Si el presidente le toma el dinero que le toca al Ministerio Público, el Ministerio Público no puede hacer un trabajo. Ahí andan fiscales a pie, sí, sin seguridad, sin combustible, que tienen que coger. Yo fui fiscal 12 años y sé las vicisitudes que pasa un procurador fiscal. Entonces, aquí lo que hay que cumplir las leyes, una por una, y este país funcionará muy correctamente. ¿Tú sabes lo que está pasando con el tema violencia de género? Que la mujer va a imponer la denuncia
Y el fiscal no tiene motor, no tiene carro, no tiene combustible, ni nada como trasladarse a presar a la víctima. Y le da la orden para que la mujer se la lleve a la víctima, al victimario. Ella misma. Y la mata ahí. La mata, Sí. porque no hay una... Y usted diría, ¿pero por qué pasa eso? Porque los gobiernos, principalmente el presidente de la República, Danilo Medina, no quiere invertir en esos órganos que son los que traen seguridad y protección a la sociedad. Entonces, al ver este escenario, ¿usted qué ha decidido? Yo he decidido en el día de hoy elevar un proyecto de resolución ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que se elija una comisión de diputados, como establece el artículo 83 de la Constitución de la República, para investigar al presidente Danilo Medina por cometer faltas graves en sus funciones. ¿Cómo lo llamamos? ¿Interpelación o juicio político? Juicio político. Una vez esa comisión elabore la acusación, es aprobada por la Cámara y va al Senado, quien hace el juicio político, y desde que sea aprobada en la Cámara de Diputados, el presidente de la República es suspendido en sus funciones. ¿Cómo? Pues sería Y interesante. va a la Cámara del Senado, donde la Cámara del Senado lo destituye. Pero él la controla, él tiene mayoría, el Senado, el PLD. Yo creo que... ¿Tú crees que se atrevan los senadores? Yo creo que los senadores le van a hacer un favor al país. Y no es... Ellos no deben hacerlo pensando en que es un compañero del partido, que es mi presidente, que es el que me apoyó. Ellos deben de hacerlo porque hay que dar un precedente, que en este país las leyes y la Constitución hay que cumplirla. Porque ¿cómo le decimos a un ciudadano, a nuestros propios hijos en nuestras casas, que las leyes hay que cumplirlas, si el presidente, que es el primero llamado a cumplir y que jura hacerla cumplir, no la cumple? Entonces, los senadores y el pueblo tiene que empoderarse y exigirle a los senadores que destituya al presidente Danilo Medina por violar la Constitución y las leyes, para dar un ejemplo. Y ustedes verán que cuando elijamos otro presidente, no va a violar la Constitución. ¿Usted entiende como legislador que es oportuna la ocasión para sentar un precedente en el país? Y sería en este caso con el presidente Danilo Medina. Hay que hacerlo ahora, porque es una cuestión, mira, cumplir las leyes de la Constitución y el tema del presupuesto es cuestión de interés político. Fíjate que el anterior presidente, Leonel Fernández, decía que el 4% para la educación no era necesario porque no había que invertirlo. Sin embargo, la sociedad se empoderó y le exigió a este presidente que lo cumpla. Y el 4% se está invirtiendo, sí, es una realidad, en infraestructura primero, las instancias infantiles y todo eso, y luego se va a dar en calidad de educación a nuestros jóvenes. Entonces, eso se hizo porque el pueblo se empoderó, no es porque Danilo quería, porque Danilo quisiera tener todo el dinero que él quiere para pagar funcionarios y pagar favores políticos. Pero entonces el pueblo se empoderó. Entonces, el problema del cumplimiento de las leyes, la Constitución y del presupuesto es un tema de interés político. Yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo, me da la ganariamente, y no es así. Usted tiene que cumplir la ley y la Constitución, porque para eso es que están ahí. Si no, vamos a borrar todas las leyes y vamos a vivir un país... ¿Como chivo sin ley? Sí, un país anárquico, con anarquía, y que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Pero con este sometimiento usted está mostrando al presidente de la República ante el país como un violador de las leyes y la Constitución. Es que es así, es que no hay otra palabra. El presidente viola la Constitución cuando no respeta la separación de los poderes. La Constitución establece en su artículo 4 que el Poder Ejecutivo es un poder aparte, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, son tres poderes. El presidente solamente tiene la facultad de recaudar los fondos, pero debe de repartirlo como establecen las leyes, no repartirlo a su antojo. Le doy una migaja a aquello y me quedo con toda la parte. No es así, usted es un violador de la ley. ¿No teme usted que después de este precedente que usted está estableciendo a través de sometimiento al presidente de la República por violador de la Constitución y las leyes, no teme usted que pueda ser perseguido y que esto tenga repercusión negativa en su carrera y en su persona? Usted sabe que sí, que el gobierno PLDista no es fácil, y han habido precedentes de personas que se han opuesto
a los gobiernos de persecución, pero yo creo que tenemos que jugárnosla, Salvador Holguín, para poder salvar el país. Si no nos la jugamos, este país va mal, este país va cada día más violando las leyes, todo el mundo violando las leyes, entonces tenemos que jugárnosla. Si ellos quieren tomar represalia en contra nuestra, le dejamos el tema a Dios y a la justicia y que el pueblo juzgue, pero tenemos que jugárnosla, porque si el pueblo no se empodera, la clase política de este país va a seguir haciéndose multimillonario lo que llega y el pueblo siempre en el suelo.